continuamos si queréis. Muchas gracias por continuar y ahora, como sabéis del programa, vamos a presentaros el Observatorio 1 AENA, el primer observatorio a nivel nacional de transporte de mercancías interactivo. Es un proyecto que, bueno, ahora os contextualizaré, os daré más datos y para la presentación me acompaña, que agradezco desde ya que haya venido, todo el apoyo que nos ha dado y toda su colaboración, Tomás Vázquez. Me imagino que lo conoceréis todos, él es el jefe de desarrollo de la división de carga aérea de AENA, así que por favor un fuerte aplauso para él. Bueno, pues muchas gracias. Yo también, lo primero es darle las gracias a uno, pero no tanto por invitarnos a nosotros a estar aquí, sino por organizar jornadas como esta. Yo creo que, y ahora cuando empecemos a ver el tema del observatorio, yo creo que uno de los principales problemas que tiene este sector es que muchas veces no tiene suficiente voz, no es suficientemente conocido lo que hace, no es suficientemente reconocido por la sociedad por lo que se hace. Yo creo que iniciativas como las de UNO, organizar este tipo de jornadas, juntaros a todos los miembros de la comunidad de carga aquí o cuando los que habéis hecho en años anteriores en el Centro de Carga Aérea de Madrid, el intentar dinamizarlo, yo creo que eso es una cosa que conviene siempre agradecerlo, ¿vale? Ha habido muchas iniciativas en la Comunidad de Madrid, en otros territorios del Estado, pero el mantenerlas durante el periodo, según van pasando los meses y que nos volvamos a ver después de todos estos meses con el Zoom y tal, pues yo creo que es muy digno de, primero, de daros las gracias. Y esto lo digo un poco con lo que vamos a ver ahora. Decía que uno, en nuestra opinión, mi opinión muy modesta, que por supuesto está sujeta a discusión y a debate y a comentarios. Hay muchas cosas que hacer todavía en el sector. Lo decíais los que habéis estado en la mesa anterior y yo no pude ir la primera ponencia, pero me imagino que también se comentaría porque surgió el tema de las aduanas. Yo creo que hay muchos procesos, hay mucha gente involucrada, muchas empresas, mucha tipología de actividad en todo lo que hacéis cada día para llevar estas mercancías entre un punto y otro del globo, ¿no? Y para ello la digitalización y el conocimiento de todo lo que se hace es fundamental. Y cómo sirven los datos si no se enseña. Entonces, yo quiero felicitar a uno porque el esfuerzo de esta herramienta que va a presentar ha sido el coger información que ya existía, que era pública, la web de AENA, pero le ha dado una vuelta para hacerlo mucho más fácil, mucho más accesible y facilitar con ella la toma de decisiones a todos los que estéis trabajando. Creo que esta es una herramienta que, como muchas otras, como muchas que iremos desarrollando en el futuro, servirán para que los procesos que se realizan en los aeropuertos sean cada vez más ágiles. ¿Vale? Sabéis, lo comentaba esta mañana en la intervención de inauguración, la directora general comercial y inmobiliaria de AENA. Estamos en AENA apostando por la digitalización. Se ha lanzado un desarrollo que va a realizar una empresa externa para realizar aplicaciones que permitan facilitar el tránsito de las mercancías por los aeropuertos, que es nuestro principal interés, ¿vale? Que vaya lo más rápido posible y de la forma más eficiente y económica. Comentaba antes, me parece, el representante de Lufthansa, el problema que había con los Airwavy, que todavía no están tan en el mercado o tan utilizados como deberían. Bueno, yo creo que todo esto tenemos que avanzar mucho más deprisa de lo que hemos avanzado hasta ahora, porque si no, nos verán, ¿vale? Vendrán muertos y lo harán mejor. Entonces, felicitar a uno por esta herramienta que vamos a ver ahora, y yo creo que lo mejor que podemos hacer para enseñarla es ver cómo funciona, ¿no? Pues, muchísimas gracias, Tomás. Antes de enseñar la herramienta, quiero contextualizaros un poco. Lo primero que tengo que deciros desde ya es que no es perfecta, ¿vale? Y eso ahora lo iremos viendo. Me gustaría deciros primero cómo fuiste esta herramienta, ¿no? Y antes de ello, además, quiero volver a agradecerte, Tomás, porque si algo me ha quedado claro, por lo menos yo he sacado de conclusión de la mesa anterior, es que los problemas son varios, tienen difícil solución y al final lo que hay es que colaborar entre los distintos agentes, ¿no? Porque parece ser que muchas veces, por lo que decíamos, no está muy claro dónde está el problema y con una buena colaboración se mejoraría. Entonces aquí agradecer a AENA porque ha hecho, hay veces que tenemos nuestros menos, pero siempre la colaboración es excelente, siempre tenemos un trato magnífico, siempre tenemos las puertas abiertas con ellos y esto es un ejemplo, ¿no? de esa vía de colaboración que creemos que es la forma de este sector, pues, potenciarlo y que de verdad llegue a donde creemos que tiene que llegar. Nosotros en UNO creemos, como ha dicho también nuestro presidente al principio, que es un sector
que es una ventaja competitiva, tenemos un potencial enorme y es por ello por lo que surge este observatorio, ¿no? Dentro de nuestra comisión de aéreo de UNO, nosotros nos organizamos en comisiones, en grupos de trabajo en los que abordamos por problemáticas de cada uno de los sectores o subsectores. Y con la carga aérea nos pasaba que, como decía Tomás, sí que hay datos, pero eran muy difícilmente explotables, ¿no? Nos costaba al final ver, oye, estos datos de verdad, de un vistazo rápidamente, ¿cómo está la carga aérea? Este mes crecemos, decrecemos, ¿cómo evoluciona, ¿no? ¿Dónde exportamos más? ¿De qué país importamos más? Etcétera. Entonces son datos que luego en el día a día de las empresas, por lo que nos habéis transmitido, pueden ser muy útiles, ¿no?, para tomar ciertas decisiones. Evidentemente cada uno está en vuestra empresa, conocéis mejor que nadie vuestro negocio, vuestros volúmenes de carga y vuestra estrategia, pero sí que es verdad que viene bien compararse y ver cómo está el sector. Y de ahí surge este observatorio. ¿Qué hemos hecho nosotros con él? Pues hemos predicado con el ejemplo que siempre decimos. Francisco también nos ha enseñado a primera hora de la mañana un documento que elaboramos sobre nuevas tecnologías. El día que presentamos ese informe, yo mismo lo decía, la tecnología no es un fin, es un medio, ¿no? Y hay que utilizarla para solventar los problemas que tenemos. En este caso tenemos un problema de datos puramente, de gestión del dato. Entonces lo que hicimos, lo primero fue buscar qué datos había en el mercado de forma libre. Y lo vuelvo a incidir porque es muy importante esto. Analizamos esos datos, le aplicamos, bueno, ciertas transformaciones, lo enriquecimos, cocinamos esos datos, que en definitiva aplicamos Data Analytics, para que esté en el mundo de la tecnología, y de ahí pudimos ya crear un observatorio no interactivo. Deciros que los datos que contiene son 100% de AENA a día de hoy, ¿vale? Como os decía, no es perfecto, sabemos que le faltan muchos datos, sabemos que vaya a echar en falta información, pero justo lo que queríamos era hacer, si queréis llamarlo un mínimo producto viable o una primera fase, que la vierais, que la pudiera ver todo el mundo, ¿vale? Y a partir de ahí que fuéramos recibiendo feedback de qué echáis en falta, qué creéis que se puede aportar, y a raíz de ahí, pues que otros organismos o instituciones como AENA, incluso las propias empresas, podéis decir, oye, mira, pues yo quiero aportar mis datos, o yo creo que de tal institución se pueden aportar datos, ¿vale? Por ejemplo, IATA, pues todos sabemos que tiene multitud de datos, pero son de pago. Entonces nosotros desde uno, pues bueno, no es el objetivo, al final lo que queremos es que haya un conjunto de datos que se puedan utilizar libremente, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, sí que os voy a enseñar la herramienta, os explicaré muy brevemente qué contiene, ¿vale? A partir de ahí, pues, si queréis me vais comentando y si no, pues os explicaré cómo va a ser el transcurso y cómo la presentaré. Oscar, por favor, ponla. Deciros que la herramienta va a estar, bueno, ya está colgada, ¿vale? Está colgada ya en la web de UNO. Es de libre acceso, puede acceder cualquiera, lo único que todavía no podéis acceder porque no sabéis la URL, no se ha abierto en la página, ¿vale? Estará en nuestra parte de proyecto, pondremos un enlace directamente al observatorio. Y si no, para el que quiera ahora que tenéis los ordenadores, si ponéis la página de uno/observatorio-aéreo, ya vais a entrar a ver esto, ¿vale? Está, como digo, es libre, es público y lo único que queremos es darle voz a un sector y al final cuando vamos con una administración o cuando vamos a hablar con alguien, pues tener los datos lo más accesibles posible, ¿vale? Deciros que la herramienta es que se ha hecho en Microsoft Power BI. ¿Por qué os digo esto? Bueno, porque es una herramienta top o muy reconocida para la elaboración de cuadros de mando y además en UNO tenemos un curso sobre la realización de cuadros de mando con Power BI, así que sí que se necesitan ciertos conocimientos para ciertas cosas sobre la herramienta, así que os invito a que tenga quizás más desconocimiento, pues invito a hacer uno de nuestros cursos y así después me hago publicidad. Más cosas antes de deciros, bueno, si queréis os empiezo a contar qué es lo que hemos recogido, ¿vale? Y si tenéis dudas además me vais preguntando, ¿vale? Una presentación quiero que sea dinámica, además cortita en media hora, o sea que lo interesante es que la veáis y a futuro trasteéis, como me gusta decir. Como todo buen cuadro de mando, de un simple vistazo te tiene que dar la información que normalmente es la que quieres ver y la que te permite tomar rápidamente una decisión. Una herramienta que tengas que estar media hora para sacar lo que tú quieras de ella, no creemos que sea ni eficiente ni útil, ¿vale? Entonces, en la parte de arriba tenéis tres indicadores. El primero, automáticamente, sin que hagamos nada, nos va a mostrar el último dato mensual de la herramienta, ¿vale? Deciros que aquí se recoge todo transporte de aéreo de mercancías y a nivel España, ¿vale? Como decía, volumen de mayo de 2021, 76.000 kilos, perdón, 76.000 toneladas, que son 76 millones de kilos, ¿vale? Está en kilos, siempre está en kilos toda la información que se muestre.
Como digo, primer indicador, el último mes que tenga cargado datos en la aplicación. Segundo indicador, el acumulado, desde enero hasta el último mes, ¿vale? O el que le seleccionemos y luego lo vemos. Y el último, la diferencia porcentual del último mes con respecto al anterior, para ver cómo va evolucionando, ¿vale? Lo dicho, los tres indicadores de arriba, automáticos. En la segunda gráfica es la evolución comparativa de la carga aérea de España versus selección, y ahora explico eso de selección. Intuitivamente es muy sencillo, desde enero hasta marzo, cómo ha ido evolucionando la carga aérea, ¿vale? Antes de seguir, a la izquierda tenemos filtros, que es lo que nos va a permitir jugar con la información que queremos, ¿vale? Dentro de esos filtros tenemos el año, siempre podemos jugar con 2 años, en este caso 2020 y 2021. ¿Se pueden añadir más años? Sí, hemos empezado así, se puede añadir 2019, ¿vale? Pasa que la comparativa 2019-2021 era un poco triste, entonces estamos esperando a que sea más, ¿vale? Los meses, pues los meses están todos los meses, ¿vale? Ahora mismo hay cargadas, igual que en la web de AINA, hasta mayo inclusive, ¿vale? Sabéis que siempre van a haber vencido y además estamos trabajando en poder solventar eso y en tener los datos tan pronto como los tienen ellos, que ellos ya los tienen a día de hoy, lo que pasa es que mientras los consolidan es lo que tarda en ese mes vencido. Tenemos el tipo, si hay llegada, salida, importación, exportación, el país y el aeropuerto. Esos filtros se utilizan, como decía, para, valga la redundancia, filtrar la información que nos presenta el cuadro de mando y para buscar lo que queramos. Podréis ver cómo, a mí me parece una chorrada, por así decirlo, pero no la hemos encontrado en ningún sitio, y es la cuádrupla de país, ciudad, aeropuerto y el código IATA. O sea, parece una tontería, pero yo las 4 juntas no las he encontrado todavía. Es verdad que entre ellas sí. Entonces aquí sí que voy a encontrar el país, el aeropuerto, el código IATA y la ciudad la voy a ver luego en ese mapa tan chulo de aquí, que luego explicaré para qué, ¿vale? Entonces, como digo, si te importa a ti, ¿qué voy diciendo, Oscar? Si seleccionas, por ejemplo, mayo, ¿vale? Ahora mismo... Mejor abril, que es un poquito más alta. Bueno, pues abril, como diga Tomás. Veis que va a cambiar todo y nos va a mostrar los datos de abril, ¿vale? Arriba ya nos muestra los datos de abril, acumulados hasta abril, la diferencia porcentual siempre marzo-abril, y la gráfica esta que estaba tan chula, que es de la función, ahora cambia evidentemente solo abril. Si seleccionamos con control, bueno, esto son técnicas de la herramienta, pero con control seleccionamos por ejemplo marzo, seleccionamos los 2 meses y automáticamente la gráfica vuelve a pintarse, ¿vale? Y volvemos a ver todos los datos. Antes de seguir avanzando, digo, aquí hay un signo de interrogación, como todo es la ayuda, ¿vale? Ahí en la ayuda, todo lo que os estoy contando, lo trataremos además, para quien no conozca la herramienta Power BI, era una coña del curso, ¿vale? No, o sea, el que quiera que se apunte, pero ahí pondremos los principales, ¿vale? Usos de la herramienta. Entonces, si volvemos, aquí tenemos el volumen por país. Lo que pretende mostrar con qué países con los que más carga de mercancías transportamos, ¿vale? Ahí aglutina por importación y exportación. Todos los gráficos, sé que aquí no se ve muy bien, ¿vale? Hay mucha información que mostrar, pero si os ponéis el cursor encima de la gráfica, veis que aparece un desplegable. Si le dais al botón este, Oscar, el de la derecha, esto, automáticamente el gráfico se hace más grande, ¿vale? Y sí que permite un análisis y ver los datos ya en detalle, ¿vale? Como veis, ahí tenéis el listado de países y luego profundizamos. Vuelve para atrás, por favor, Oscar. Vale. Luego, con respecto al mapa, el mapa muestra la misma información que el gráfico de abajo. Al final es un mapa de color en el que podemos ver con qué país rápidamente estamos intercambiando más mercancías, ¿vale? Y también es interactivo y tiene otro uso que ahora después enseño, ¿vale? Y por último, el listado de los aeropuertos con los que más carga intercambiamos, ¿vale? Aquí es obvio que con el que más intercambiamos es con Hamas, que es de Qatar, que efectivamente es con el país que más carga intercambiamos, ¿vale? Voy a coger el ratón otro, a ver si no te voy a permitirme que igual falle un poco aquí desde arriba con el ratón así, pero bueno. Así. Vale. Podemos recurrir a la importación y rápidamente vale ver de nuevo con qué países con los que más importamos, exportamos o a nivel salida, ¿vale? Como digo, los gráficos son todos interactivos y nos permiten luego agrandarlos y empezar a ver la información. Si nos ponemos el puntero encima de eso, pues ya podemos ver el detalle de lo que queramos, ¿vale? Una cosa en este caso, imagino Qatar, pues obviamente es el hub de Qatar, pero si la mercancía luego se ruta a un destino final, ¿se puede ver ese destino final? Esa es muy buena pregunta. Tú, cuando enruta a un destino final, pero dices que vaya a Qatar por aéreo y luego vaya a otro aéreo. Sí, claro, entonces estará la mercancía. Bueno, aquí los datos de AENA, y esto a lo mejor lo puedes contestar tú mejor que yo, siempre es de España
con respecto a, es decir, si de España va a Qatar voy a ver la exportación, si de Qatar va a Frankfurt eso no lo veo, y si de Frankfurt viene a España eso sí lo veo. No, pero lo que quiere decir es si el destino final de Shanghai iba vía Qatar, o sea, va vía Doha, lo que está desplegando aquí es lo que va hasta Doha, pero Doha a Shanghai no, Sí, y el sí, destino cambia. final no es Doha, es Shanghai. Si cambia de plan de vuelo, no aparece como destino. O sea, entonces, los datos no son ciertos. No son finales. Claro, depende de lo que salga y lo que entre en España. Y eso es uno de los datos que sabemos que falta. Entiéndeme. Si voy a Lima vía Miami, me va a decir que estoy mandando 1000 kilos a Miami y 0 a Lima. Claro, y no es real. Y luego os daré. Hay que hacer más. No, os lo he dicho desde el principio, o sea, además estas son las cosas que nos tenéis que decir, esta la sabíamos y ahora os digo otra que también es muy interesante, que también nos dijeron, y claro, el problema cuando eso es de dónde sacas esa información y quién te la facilita. Entonces, bueno, me la apunto si queréis para luego. Sí, no, te sentiros libres de, o sea, que esto de verdad, que esto no es para que vengáis y aplaudáis todo y digáis, ¡oh, maravilloso! O sea, que entendemos que al final es un primer paso, ¿vale? Luego, de todas formas, retomo eso con otra información súper útil. Antonio. Una pregunta. ¿Está incluido ahí las cifras de carga que va en camión avión? Porque muchas compañías europeas, como sabéis, en cambio operamos transporte aéreo en camión con Bueno, ya me lo has quitado. manifiesto en España a los Esa es la otra. Algo muy interesante. Y el porcentaje es bastante importante, especialmente en tiempos que tenemos mucho menos vuelos, pues el porcentaje de camión-avión es más alto. Y eso debería representar. Claro, eso es lo que te estaba comentando justo a ti, que sabemos que hay otra información muy útil que es esa. O sea, si yo, por ejemplo, tengo que mandar un camión de aquí a Frankfurt y de ahí vuela, o de Frankfurt, o va un avión, perdón, a Frankfurt y ahí me entra por camión, es mercancía que me podría haber entrado a mí directamente por aéreo y estoy perdiendo, digamos, ¿vale? Por deficiencia de lo que sea. O sea, hay algo que hace decidir que de Frankfurt a mí me lo manden por camión. Todo ese tránsito de mercancía sería súper útil poder verlo. Y decir cuánto mando por camión, cuánto me entra por camión que me podría entrar por aéreo. Al final lo que te permite es análisis de competitividad, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo, esa información, ¿sabes cómo la sacan? ¿Vale? Hablamos en su día con la aduana, que ellos tienen mucha parte de eso, y bueno, estamos con ellos. No, pero una cosa, perdona. Si el máster sale desde Madrid y aunque vaya por camino a Frankfurt, los datos de AENA serán, ¿no? Salir por avión, es solo el movimiento. Nosotros, AENA, los únicos datos que tenemos son los del plan de vuelo. El máster no está en los sistemas de planes. Claro. Ese es uno de los gaps que hay que rellenar con información aduanera, con información de los La gente sabe que tiene esa información. o con las Sí, compañías. no, sí, pero bueno. Cuando el vuelo tiene manifiesto, o sea, los datos existen. Sí, no, sí. A ver, el problema de todo esto es pensar en cualquier subsector, en la carretera, lo que sea. Los datos existen, pero claro, ¿quién los tiene? Si son las empresas las que los tienen, tendrían que las empresas facilitándolo. Eso no siempre es fácil y por eso además se presenta, para que diga, pues mira, a mí desde Lufthansa no me importaría, siempre que sean anónimos, dar mis datos, ¿vale? Si las empresas quisieran y se agrupan los datos se puede poner, pero claro, tiene que haber, digamos, o sea, se tiene que haber la necesidad de decir yo quiero aportarlo, porque es el principal hándicap que nos encontramos, ¿vale? O sea, al final la ENA da los datos públicos que tiene y como decía al principio, y IATA tiene también muchos más datos de los que os voy a enseñar hoy aquí, claro, pero no sé vosotros, métete en la página de IATA, 5.000 euros, 10.000 euros vale cierta información. Entonces, bueno, lo que queremos es ver, con lo que teníamos, hemos hecho en la primera fase, queremos ver qué información es útil incorporar y a ver cuál podemos sacar. De hecho, la aduana, como te decía, la aduana se ofreció a darnos cierta información, pero bueno, esto lleva su tiempo, ¿vale? Con lo cual, bueno, que os agradezco que sigáis diciendo, lo recogeremos y luego tenemos que priorizar. De hecho, el objetivo es llevarlo a la comisión de aéreo de 1 y decir, oye, mira, de todo lo que salió, ¿con qué nos ponemos? ¿Vale? E ir evolucionando. Claro, la información de los manifiestos te debería dar, con la información de los másters, la visibilidad hasta dónde vas. Porque ahora, aquí viendo este gráfico, inmediatamente sabes que Qatar, Emiratos, Alemania y Rusia, si me apuras, son las aerolíneas que pivotan por cada uno de esos hubs. Y lo que más interesante seguramente sería saber cuál es el destino final de esa mercancía, porque nada se queda en esos países, o muy poco, ¿no? No son los tráficos principales, es información que, como sabéis, IATA tiene, pero que viendo los conocimientos tendríamos que ser capaces de extraer o de añadir. Claro, porque si no, imagínate a China, que puede ser el destino número 1, es el último. Claro. Y otros. Sí. Y Australia y la India no aparecen en la Eso es. Pero ese tema es la única vía hoy es a través de la información de la aduana. No sabes, porque ella sí que tienes que declararlo por el destino final. Y cuando llega también por el destino.
Pues es fantástico, es un comienzo. Entonces como bueno, yo creo que se lo estoy diciendo, esta es la primera etapa que uno ha abordado y que no deja de ser una cosa que no hay que alcanzar de su plenitud, pero es que en eso con estas cosas es más fácil empezar a andar para llegar a algún camino que seguir pensando en la solución completa en el primer momento. De hecho, otra información, por ejemplo, esa tampoco está liberada. Comentábamos al principio de la inauguración y comparábamos Madrid con Frankfurt, ¿no? Bueno, el compararte con otro aeropuerto puede estar bien hasta cierto punto, es decir, da para titulares, da para decir, oye, nos queda mucho trabajo por hacer, pero tampoco es un dato, por lo menos la empresa no nos ha manifestado que sea muy útil para su día a día, o sea, nadie entra y ve todos los meses como está con respecto a Frankfurt. Entonces, información, por ejemplo, que sería muy fácil de añadir, al final, si es que tienes todos los aeropuertos, todos los países, meter una tabla más, por entenderme, pues no se ha añadido por eso mismo. Hemos dicho, bueno, vamos a priorizar lo que tenemos y a partir de ahí, ¿vale? Continúo por terminar con esta parte, ¿vale? Porque tiene otra parte el observatorio que os quiero enseñar, a ver si soy capaz. Esto lo agradezco y Ricardo, pues muchísimas gracias, y Kühnenagel veo que nos va a aportar sus datos, entonces yo ya te lo agradezco desde ya, O sea que, la verdad, y Lufthansa también, aquí se está grabando la jornada, no digo más. ¿Alguna pregunta más? Ya no. Es broma. Es cachondeo, Es cachondeo de verdad, decir lo que consideréis. Vale, a ver, una funcionalidad que también nos parece interesante con respecto a cómo hace cada empresa la ruta, cada compañía la ruta, ¿vale? Era, por ejemplo, aquí, yo tengo, pues Electric de Italia. Por ejemplo, si seleccionamos esta de Italia, ¿vale? Una información que sí era interesante, por lo menos yo os digo, es lo que nos han transmitido, que esto no es nuestro. El mapa tiene un drill down que se llama, al final va de ir de una capa superior a una inferior, y si le hubiera dado bien al botón, y lo que hace es va del país a los distintos aeropuertos que se recogen en él, ¿vale? Aquí, como veis, en Italia, como decía antes, están todos los aeropuertos con los que AENA tiene recogido, o sea, cualquier aeropuerto que AENA incluya, lo incluimos nosotros, ¿vale? Normalmente se incluyen todos con los que hay carga, ¿vale? Entonces, como sigue el concepto del mapa de color, vemos que combina, es con que más intercambio de información, pero podemos ver todos los aeropuertos con los que o se trabaja o se podría trabajar, ¿vale? ¿Por qué es interesante? Pues porque si empezamos a alimentar esto con todo este información que estoy diciendo, al final sí que te permite orientarte tu ruta, ver con qué aeropuerto te conviene más por operativa, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, que sepáis que el mapa a día de hoy no tiene toda la funcionalidad que nos gustaría, pero porque faltan los datos que comentamos. Entonces, bueno, que sepáis que en cualquier país se pueden ver todos los aeropuertos por los que se intercambia información, se intercambia mercancía, perdón. ¿Vale? Y a grandes rasgos, como decía, si ya con esto acabo, si sabéis el código IETA, pues también permite buscarlo, ¿vale? Si pone, bueno, no sé el código IETA, bueno, si escribes Saba, que lo tenemos aquí de Abacan, automáticamente te busca, ¿vale? Con lo cual, bueno, que sepáis que se puede buscar como queráis y filtrar como queráis. Y esto es a nivel nacional, pero a nosotros nos preocupa mucho como la actividad no solo nacional, sino también de cada aeropuerto. Al final nosotros sabéis que trabajamos tanto en el centro de carga aérea aquí, en el aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid, como también en Barcelona, el Prat, ¿vale? Y Zaragoza. Entonces hay una segunda pestaña que está aquí abajo, que es el detalle. En ese detalle, la filosofía del observatorio es la misma, pero tenemos información de estos tres aeropuertos que son los más importantes a nivel nacional, ¿vale? ¿Por qué no se ha metido un cuarto o un quinto? ¿Por qué no se ha metido Vitoria, que sería el cuarto? Pues básicamente porque seguimos con la filosofía de que arriba sean indicadores de rápidamente un vistazo, y si metes 4 pues ya no es tan rápido, y si metes 5 menos, ¿vale? Entonces, bueno, están estos 3 por ahora, que sepáis que se puede añadir más. Y aquí pues permite el mismo análisis de antes, tal como se quiera. Volvemos a ver aquí Madrid, pero bueno, si queremos seleccionar solo Madrid, vemos en todo momento pues qué capacidad o qué mercancía mueve Madrid con respecto a toda la que se mueve a nivel nacional. Tenemos también cómo Madrid interactúa con los distintos países, ¿vale? Como veis, pues bueno, con todos ellos. Además, con esto ya os pondréis a jugar. Yo me lo he pasado la verdad bastante bien jugando con todo esto. Y veis como Adolfo Suárez, pues con Emiratos Árabes, el Prat es con Alemania, y Zaragoza pues era con Rusia. O sea, al final cada uno, también por la tipología de producto, y de eso ahora hablaré, pues es bastante curioso, ¿no? Y el volumen por aeropuerto igual, ¿vale?
como decía, pues hay todo el tráfico de volumen con el aeropuerto. La información sí que se puede ver, pero no se puede descargar, es decir, no se puede exportar. ¿Por qué? Porque bueno, para exportar la información sí que está AENA, que al final ahí ellos sí que te permiten sacar la tabla, ¿vale? El objetivo de aquí no es que exporte información, sino que se trabaje con el observatorio y se pueda ver cualquier cosa que necesitéis, ¿vale? Y a grandes rasgos, ya os digo, me dejo cosas seguro, pero bueno, a grandes rasgos la información de la que disponemos a día de hoy. Otra información que creemos muy útil y que hemos estado hablando es con la Secretaría de Estado de Comercio, ¿vale? Por el famoso Datacomex, que entiendo que muchos conoceréis. El Datacomex se saca de la aduana y sí que te permite hacer un estudio de, por tipología de producto, ver todo lo que pasa por aduana, ¿vale? Aquí hay dos matices, uno es una sorpresa y otro es un problema. El problema, que no casa con esta información. Entonces es verdad que tendríamos que incluir información aquí que tiene que estar muy diferenciada porque no cuadra, es decir, estamos comparando, bueno, no peras con manzanas, pero bueno, sí que es verdad que no casa, primero por los tiempos que maneja un organismo y otro, ahí no está mucho más actualizada, y luego porque, claro, no todo pasa por la aduana, entonces hay veces que ellos, bueno, la mayoría de las veces, no tienen esa información, que sí tiene AENA o viceversa, con lo cual si hacéis un extracto de los datos no casa, ¿vale? Con lo cual nos planteamos muy mucho lanzar el observatorio con esa información, decidimos que no, ¿vale? A expensas de ver, oye, si lo demandáis, si creéis que es interesante, se puede incluir. Pero suele confundir mucho el tener datos que no casan entre sí entre diferentes pestañas. O sea, eso por experiencia son quejas, ¿vale? Y luego la sorpresa que os decía, pues cuando fuimos a hablar con la Secretaría de Estado de Comercio, los datos estaban, no sé si había entrado al Datacomex, pero estaban bastante áridos. Si entráis a día de hoy al Datacomex y lo ponéis en Google, entréis por la URL, la primera opción que os aparece, os vais a encontrar un cuadro de mando hecho también en Power BI, también embebido en su página web, ¿vale? Y hay un cuadro de mando que explota toda la función del Datacomex. Entonces, bueno, partiendo de ahí, igual ya tampoco tiene mucho sentido que incluyamos nosotros algo que ya está hecho, ¿vale? Porque el objetivo aquí no es rehacer nada, o sea, ¿vale? Lo que falta es incluirlo. Y con esto yo creo que termino. ¿Dudas, sugerencias, preguntas, críticas? David, pero ahora más suave que antes, ¿eh? Lo siento, Rafael. A ver, esto es que te he escuchado al principio y se me han encendido los ojos. Y eso quiero. Y es una herramienta para facilitar la toma de decisiones, ¿vale? Yo, primero, enhorabuena por el esfuerzo y el trabajo, porque seguro que es un trabajo aquí enorme. De cara a la evolución de la herramienta, una sugerencia. Si es para facilitar la toma de decisiones, quiero ver que disponen del futuro. Claro. A mí me gustaría entrar en la herramienta y que AENA, pues seguro que las tiene, o el sector, y cuando ponemos un observatorio nacional que tendría que estar hasta la administración, teniendo recursos y demás, creo que es un tema muy importante para ayudar a todo el mundo a planificar sus necesidades y no hacer predicciones. Trabajar con el tiempo pasado y con los conocimientos que en esta sala seguro que hay muchísimos para aportar eso, aportar algo a la toma de decisiones. Oye, que el sector espera que el mes de agosto, que hay una estacionalidad en este tipo de productos, pues resulta que va a haber unos tráficos importantes en tal sitio. Los cargadores o los que operan aeronaves pues tienen una capacidad de decir, oye, pues mira, me voy a preparar. Que seguro que las empresas de forma individual las tienen, pero compartir algo a nivel nacional sería muy interesante. Totalmente de acuerdo contigo, David. Yo soy ingeniero informático, para que no lo sepa, con lo cual lo de los datos y la predicción de esos datos, pues o sea, lo llevo en la sangre, podemos decir. El objetivo, como decía, es hacer esas cosas, David. O sea, ya sabemos que esto tiene utilidad hasta cierto punto. Además, las empresas, que entiendo que la mayoría sois representantes de empresas, vais a un ritmo muy diferente al de la administración. Y no hablo en este caso de AENA, ¿vale? De la administración en general. ¿Qué nos ocurre cuando hablamos muchas veces con la administración? Pues que se transforma en chau chau y en bla bla. O sea, vamos a hablar con ellos y decimos, oye, mira, necesitaríamos esto, queremos esto. Entonces, quieras que no, cuando tú vayas con un producto y dices, oye, mira lo que hemos hecho. Esto lo hemos desarrollado internamente y nos faltaría una predicción de la demanda, nos faltaría tal dato. Ya la cosa cambia, porque ya estás trabajando sobre algo real y físico, ¿vale? Entonces, como decía, sabemos que tiene muchísimo potencial. Los comentarios que han dicho Antonio, disculpa, no sé tu nombre. John. Ah, bueno, sí, ahora hablamos tú y yo, ¿no? En la mesa. John, no te... Vale. Además te tengo que presentar, Bueno, pues perdona. Pues los comentarios de John, de Antonio y de Ricardo, ¿no? O sea,
ya lo sabíamos que además la exposición era para decir, oye, pues falta no sé qué, falta no sé cuánto. Ahí incluso nos han llegado a decir que faltan datos de porcentaje de digitalización en el sector. Pues sí, pues sí, estaría fenomenal, ¿no? Pero bueno, al final hay que, partiendo de un trabajo, empezar a complementarlo, y yo invito a todos a que a través de nuestro buzón, a través de cualquier contacto, nos digáis, oye, pues mira, estuve en la jornada y me parece interesante añadir esto. Lo siguiente que recibiréis es una convocatoria para que nos contéis el detalle y para ver de dónde sacamos eso, ¿vale? Así que con esto termino, continuamos la jornada, y ahora sí os pido para mí un fuerte aplauso, hombre. Y de nuevo, muchísimas gracias, Tomás, por la facilidad de los datos. O ya os lo he dicho antes, estamos trabajando además con ellos en integrarnos para que esos datos se puedan incorporar mucho más rápidamente, para incorporar muchos otros datos, ¿vale? Que también tiene AENA y no hemos utilizado, pues, como decía antes, ¿vale? Así que de nuevo agradeceros a ti, Tomás, personalmente, y a AENA pues, por todo el apoyo, ¿vale? Muchísimas gracias. Y ahora estamos ya terminando, ¿vale? La jornada. Nos queda una mesa redonda, una última mesa redonda muy interesante. Así que por favor, igual os voy llamando.